Bienvenidos, mi nombre es Daniela Tillahuango, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la carrera de Contabilidad. A continuación, el tema de hoy va a tratar sobre las declaraciones tributarias según el Servicio de Rentas Internas. Como índice tenemos concepto de declaraciones. Nos vamos a enfocar en una sola declaración, en este caso va a ser la declaración del impuesto a la renta. Como segundo tenemos concepto de la declaración del impuesto a la renta. Como tercer punto tenemos un ejemplo de cálculo del impuesto a la renta para las personas naturales. Y como último tenemos pasos para una declaración en línea sobre el impuesto a la renta. Declaraciones. La definición de declaración del impuesto se puede describir como un informe que se presenta al Servicio de Rentas Internas SRI, en el que se exponen todos los ingresos, retenciones y gastos presentados en un año fiscal de una persona, ya sea natural o jurídica. La declaración de impuestos al SRI permite dar cuenta de quiénes son aquellas personas que están obligadas a pagar impuestos. Para determinar quiénes deben asumir estas obligaciones, se tiene en cuenta los montos de los ingresos y egresos del año fiscal. Existen varios tipos de declaraciones, en este caso son 5. El primero es el impuesto a la renta. Se trata de una declaración que personas naturales y jurídicas deben realizar cuando obtienen ingresos grabados, superiores a la tabla de impuestos a las rentas que se actualiza cada año. Impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto grabado en la venta de bienes y servicios. La declaración se debe realizar de forma periódica, generalmente es mensual. Como tercero, tenemos el impuesto al consumos especiales, ICE. Este impuesto se aplica a la producción y consumo de bienes considerados especiales como bebidas alcohólicas, cigarrillos, entre otros. Los contribuyentes deben presentar declaraciones específicas para este impuesto. Como cuarto tenemos el impuesto a la salida de divisas, ICD. Son aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que hagan transferencias al exterior. Deberán realizar las declaraciones del ICD. Y por último tenemos la declaración de retenciones en la fuente. Al presentar las retenciones en la fuente, se informa sobre las retenciones que realizará en pagos a proveedores y demás conceptos sujetos a retención. En este caso nos vamos a centrar en la declaración del impuesto a la renta. ¿Qué es la declaración del impuesto a la renta? Se trata de una declaración que realizan las personas naturales y jurídicas que deben realizar cuando obtienen ingresos grabados. El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, en un periodo de año fiscal. La declaración del impuesto a la renta es obligatorio para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas esté constituidas por ingresos exentos, a excepción de los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieran la fracción básica no gravada. Antes de ir con el ejemplo del cálculo del impuesto a la renta, tenemos que tener en claro a quiénes se consideran personas naturales. Son personas naturales los trabajadores dependientes de un empleador, profesionales independientes y que prestan sus servicios a más de una empresa. Los trabajadores independientes que realizan sus labores por servicios digitales o físicos, consultorías y demás. Una vez teniendo claro esto, vamos a seguir con el ejercicio. Aquí les traigo un ejercicio de cálculo del impuesto a la renta de una persona natural. José Suárez es un arquitecto que presta sus servicios a la constructora Tamayos y Asociados
y quiere conocer cuál es el valor del impuesto a la renta que debe de pagar de forma anual. Como datos tenemos el RUC, que es de 17, 45, 62, 43, 97. El sueldo que percibe mensualmente es de $1,800 y la tabla del impuesto a la renta para personas naturales del año 2023. Muy bien. Para proceder con los cálculos se debe hacer lo siguiente. El total de ingresos es la suma tanto del sueldo mensual que percibe el trabajador, comisiones y total horas extras. En este caso el sueldo de José Suárez es de $1,800. Por lo tanto, tomamos este valor. A este valor se lo multiplica por 12 meses. Esto quiere decir que los 1,800 por 12 nos da un valor de $21,600. Este va a ser el total de ingresos que percibe José Suárez en un año. Este valor debemos de buscarlo en la tabla. En este caso debemos trabajar con las dos columnas, que es la fracción básica y el exceso hasta. Debemos de buscar el valor. En este caso los 21,600 se encuentran entre los $19,385 y los $25,638. Quiere decir que vamos a tomar toda esta fila. Muy bien. Para hacer el cálculo debemos tomar el valor de la columna A, que es la fracción básica. En este caso son los 19,385. El total que obtuvimos de la multiplicación del mensual por los 12 meses le debemos restar la fracción básica de la tabla, que nos da un valor de $2,215. A este valor le debemos multiplicar el porcentaje del impuesto a la fracción excedente. En este caso es 12%. Nos da un total de $265.80. A este valor le sumamos el impuesto a la fracción básica, que en este caso serían los $606. Que nos da un valor de $871.80. Este es el total de impuestos a pagar que debe declarar José Suárez en el siguiente año. Si queremos conocer este valor, cuál es el pago de forma mensual, lo que debemos hacer es lo siguiente: coger el valor de total de impuesto a pagar de manera anual, dividirle para 12 meses. Quiere decir que cada mes José Suárez debe pagar el impuesto a la renta de $72.65. Muy bien. Una vez tenido el cálculo, debemos de revisar las fechas de pago. En este caso, las fechas de pago se deben realizar de acuerdo al 9º dígito del RUC. Volvemos a los datos del inicio y tenemos que el 9º dígito del RUC es 9. Por lo tanto, José Suárez debe declarar este impuesto y proceder al pago hasta el 26 de marzo del 2024, ya que pasada esta fecha es sujeto de multas. Muy bien. Tener en cuenta que este cálculo es para las personas que perciben un salario de manera mensual, es decir, que el valor no es modificable. En este caso, José Suárez en los 12 meses recibe el salario de $1,800. Pero esto puede variar. Por eso es recomendable que el cálculo del impuesto a la renta se haga cada mes. Muy bien, siguiendo con el mismo ejemplo de arriba, tenemos los siguientes datos. José Suárez en el mes de abril del año 2023 realizó horas extras, lo cual consta en su nómina de rol de pagos. Quiere decir que tuvo un total de ingresos de ese mes lo siguiente:
Como datos tenemos que su sueldo normal es de $1,800, pero en el mes realizó un total de horas extras de $50. Por lo tanto, en total ingresos, los $1,800 se le debe adicionar los $50 de horas extras, que nos da un total de $1,850, que es el sueldo que percibió José Suárez en ese mes. ¿Cómo realizamos el procedimiento aquí para el cálculo del impuesto a la renta? Es sencillo. La tabla que les mostré en la primera parte está de forma anual, por lo tanto las 3 columnas, es decir, fracción básica, el exceso hasta y el impuesto a la fracción básica, deben ser divididas para los 12 meses, por lo que nos da un valor de los siguientes. Tanto la fracción básica de la columna A, el exceso hasta de la columna B y el impuesto a la fracción básica, los valores fueron divididos para 12. Así, el procedimiento se puede realizar de manera mensual. Una vez hecho esto, procedemos al cálculo de igual manera que en la parte de arriba. Los 1,850, que es el total de ingresos, debemos buscarlos en la tabla del impuesto a la renta a personas naturales de forma mensual del año del 2023. En este caso, este valor está entre $1,615.42 y $2,136.50. Por lo tanto, elegimos esta fila. Muy bien. Al total ingreso se le resta la fracción básica, que en este caso son los $1,615.42, que nos da un total de $234.58. A este valor le multiplicamos el porcentaje, que en este caso es 12%, y que nos da un total de $28.15. A este valor le sumamos el impuesto a la fracción básica, que es de $50.50, que nos da un total de $78.65. Este valor es el total de impuesto a la renta que debe de pagar José Suárez en el mes de abril. Por lo tanto, es recomendable que se haga el cálculo de manera mensual, porque estos valores pueden variar, ya que muchas personas no perciben el mismo salario durante los 12 meses. Esto puede variar ya sea por valores adicionales como son las comisiones o las horas extras. Muy bien, una vez teniendo claro en esto, el siguiente paso del índice es los pasos para declarar en línea. Pasos para hacer una declaración en línea. Como primer paso es ingresar al SRI en línea. Recordar tener actualizado el usuario y contraseña para evitar inconvenientes al inicio del proceso. Una vez teniendo claro esto, se procede a ingresar el usuario y contraseña. Como paso 2 es dirigirse al menú principal, es decir, a las 3 líneas. Como paso 3, elegir la opción de declaraciones, seguido de eso elegir la opción de elaboración y envío de declaraciones. Luego seleccionar el impuesto que se desea declarar, en este caso elegir la opción del impuesto a la renta. Como paso 4, en este paso es importante, ya que no todos eligen el mismo formulario que se debe llenar. Existen 5 tipos de formularios del impuesto a la renta. El primero es formulario del impuesto a la renta a sociedades. El segundo es formulario del impuesto a la renta a personas naturales. Y el tercero es formulario del impuesto a retenciones. El cuarto es el formulario, el impuesto a la renta, legado o donaciones.
Y por último, el formulario para la declaración desde el impuesto a la renta. Para este caso, elegiremos el formulario a la renta a personas naturales. Este formulario consta de 4 fases. La fase 1 es periodo fiscal. La fase 2 es una serie de preguntas. La fase 3 es llenar el formulario. Y la fase 4, el pago. La fase 1, periodo fiscal. En esta fase se elige la obligación. En este caso, la declaración del impuesto a la renta a personas naturales y dar clic en siguiente. Siguiendo en la fase 1 de periodo fiscal, elegir el periodo de año, en este caso del 2023. Se debe de elegir el año en el que se desea declarar. Recuerda que el impuesto a la renta se declara cada año, es decir, en este año declarará los ingresos del año 2023 y en el siguiente año se declararán los ingresos del año 2024. Muy bien, teniendo claro esto, luego saldrá un recuadro que dice estamos en remisión. Se da clic en aceptar. Siguiente es la fase 2, que es una serie de preguntas. La segunda fase consiste en responder una serie de preguntas. Estas preguntas pueden variar. En este caso, estas preguntas son: ¿requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIMPE en negocios populares cuyos ingresos no superan los 20.000 y no provienen de actividades económicas diferentes del régimen RIMPE? En este caso ponemos no. Para el periodo fiscal a declarar, ¿se encuentra sujeto al régimen RIMPE? En este caso también no. ¿Requiere informar valores en tu declaración en este periodo? En este caso sí. Para el periodo a declarar, ¿se encuentran obligados a llevar contabilidad? No. Para el periodo a declarar, ¿pertenece al grupo prioritario, personas con discapacidad, o es sustituido directo o solidario de una persona? No. ¿Tiene ingresos sujetos a impuestos a la renta único o al régimen impositivo para microempresas? No. Una vez realizada esta serie de preguntas, poner en siguiente. La siguiente fase es la fase 3, que es llenar el formulario 102A, que es para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Llenar el formulario correspondiente a los ingresos percibidos en el periodo. El SRI presenta guías para llenar cada casillero con su respectiva descripción. Es importante que se deba verificar estas guías, pues no todas las personas deben llenar todos los casilleros. Por lo tanto, el SRI presenta guías para llenar su formulario de acuerdo a sus ingresos y a la actividad económica que desempeña, para que no exista ningún inconveniente a la hora de declarar sus impuestos. Siguiendo en la fase 3 del formulario 102A, una vez realizado el formulario, verificar que los datos y valores ingresados sean los correctos. Una vez hecho eso, dar clic en guardar formulario y dar clic en siguiente. Siguiendo la fase 3 del formulario 102, una vez realizado el formulario, verificar que los datos y valores ingresados sean los correctos. Una vez hecho eso, dar clic en guardar formulario y dar clic en siguiente. Se desplegará un resumen de la declaración reflejando el valor pendiente a pago. Una vez revisado todos los datos, se desplegará una notificación que dice los valores ingresados están registrados correctamente. Dar clic y aceptar. Como última fase está el pago. Saldrá un mensaje de información ha sido procesada correctamente. Tener en cuenta el plazo de pago, que en este caso es hasta el 14 de marzo del 2024. Para tener constancia y un respaldo, es importante que se deba imprimir el comprobante de pago. Si en este caso no se realizó el pago de manera digital, acercarse a los puntos más cercanos que estén autorizados del Servicio de Rentas Internas. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.